Al aire. Muy bien, sean todos bienvenidos a esta nuestra videoconferencia sobre de parte de del Comité Permanente de SCOET, que es, bueno, en esta ocasión les damos una conferencia bastante interesante acerca de actuación en desastres. Bien, vamos a presentar a continuación a nuestro ponente, que es el señor José Kevin Rivers Vallejos, secretario de la Cruz Roja Boliviana, la filial El Alto. También es el responsable de socorro y desastres de la Cruz Roja filial El Alto, además de ser instructor de Hazard Disaster Response a la HDR, y además de ser voluntario por 7 años de la Cruz Roja. Kevin, pasamos contigo, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias primeramente por la invitación, gracias al Comité Permanente de Emergencias y Desastres, gracias a la Sociedad Científica de la Facultad de Medicina de la Unifrance El Alto por la invitación. Y pues nada, estamos aquí para poder desarrollar esta temática que decía la persona que me antecedía. Eh, Como bien dijo, mi nombre es José Kevin Riveros Vallejos, actualmente soy secretario general de Cruz Roja Boliviana, filial municipal del Alto. Eh, He sido responsable de la Unidad de Socorro y Desastres en las gestiones 2018, desde el 2017 hasta el 2019 más o menos. Posteriormente, puedo decir que también soy instructor de simulaciones y simulacros, gestión de riesgo, el Hazard Disaster Response, que es el HDR, es una temática netamente americana con certificación americana de la línea de NAEMS como tal. Y pues nada, aquí dispuestos a poder iniciar. No sé si tengo la positiva para poder compartir e iniciar la presentación. Genial. Si me pueden confirmar si se ve la pantalla. Sí se ve, Kevin, puedes comenzar nomás cuando quieras. Genial. Listo. Entonces, para ir empezando, vamos a hablar un poco de qué hacer en una emergencia. Este es el contexto de lo que se está hablando actualmente. Es decir, dentro de lo que vamos a hablar en esta horita que tenemos juntos, ustedes y yo, pues vamos a hablar un poco de qué hacer en una emergencia. Pero dado en un contexto más globalizado, estaríamos hablando de gestión de riesgo. ¿Ok? Y la gestión de riesgo vamos a ir desarrollándolo un poco porque si bien vamos a hablar de cómo nosotros como individuos de una sociedad podríamos actuar en una de estas emergencias, hablando específicamente tal vez de un deslizamiento o un derrumbe, etcétera, etcétera, pues también tenemos que tener ciertos lineamientos de conocimiento base como sociedad, como comunidad, para poder saber de qué estamos hablando en específico cuando nosotros hablamos gestión de riesgo como tal. ¿Listo? Entonces, voy a limitarme tal vez a hacer muchas preguntas respecto al contexto de las diapositivas porque tal vez no puedan responderlas en tiempo real, pero la idea de poner esta imagen era de inicio preguntar, ¿qué ven ustedes? ¿Ok? Pero ya por motivos que son obvios, vamos a ir respondiendo a la misma. En este contexto, estos son niños y esta imagen la quiero agradecer a un buen amigo que también trabaja en la Cruz Roja, que en algún momento me la mostró en otra capacitación y demás que tuvimos al interno de Cruz Roja. Esta es una imagen muy bonita. Son niños que participan de las brigadas escolares de seguridad. ¿Ok? ¿Y por qué está esta imagen aquí? Porque vamos a ser claros cuando decimos que cuando hablamos de gestión de riesgos, cuando hablamos de sistema de respuesta a emergencias y desastres y demás como tal en específico, los principales actores, los primeros respondientes como tal, es la misma gente de la zona, es la misma gente del lugar, es la gente local la que responde de forma inicial a cualquier emergencia o desastres o desastre, perdón. ¿Ok? En ese sentido, y todo esto que les digo está incluso documentado en el reporte anual de desastres del año 2013 que da la Federación Internacional de la Cruz Roja, habla sobre que los principales actores
y los primeros respondientes dentro de una emergencia o desastre no son los equipos de respuesta, sino es la misma comunidad. Y eso se ha visto en todos los ejemplos en los cuales hemos podido tal vez conocer, ver a lo largo de la historia, no solamente de nuestro país, sino o más exquisitamente dentro de la historia del municipio de La Paz, del departamento como tal, tal vez del municipio del Alto, en otras cosas y demás. La misma gente del lugar, la gente local, es la primera en responder a este tipo de eventos. Y es algo lógico, es algo que va a pasar, pasó y va a seguir, y va a seguir pasando a lo largo de los años. ¿Por qué? Porque la gente que vive en el lugar donde se produce una emergencia o desastre es la gente que va a ayudar al vecino, que va a ayudar a la misma familia, que va a ayudar a la señora de la tienda de barrio. Entonces, a eso nos estamos yendo en la definición más exquisita de lo que vamos a hablar el día de hoy con gestión de riesgo como tal. ¿Listo? Pero a mí me gusta siempre en las charlas, capacitaciones, talleres, ponencias que se pueda brindar, darle un norte a esto, ¿ok? Y los objetivos que nosotros vamos a buscar, como decía, en esta pequeña horita que vamos a tener juntos, es conocer la base legal sobre la que se rigen los equipos de primera respuesta, los EPRs, en atención de emergencias y desastres. Vamos a también conocer las definiciones de los factores que inciden en la introducción a la gestión de riesgos, conocer el ciclo del riesgo y cómo se desarrolla, listar las acciones críticas de prevención y prevención, preparación y respuesta a emergencias. Y de último vamos a conocer el rol que desempeñan los diferentes actores del medio en el que se desarrolla un evento adverso. Es decir, tanto yo como persona individual, los componentes de mi familia, los componentes de mi barrio, los componentes de mi zona, los componentes de mi municipio, de mi departamento y de mi país, cómo van desarrollando sus actividades, ¿ok? En torno, obviamente, a una emergencia o desastre. Primero, hablando específicamente de lo que es la base legal de todo esto, de la ley de gestión de riesgos, tenemos lo siguiente. Tenemos la ley 602, que es la ley de gestión de riesgos en específico. Tenemos el decreto supremo 2342 del 29 de abril de 2015. Y tenemos las leyes municipales autónomas, ¿ok? Ahora vamos a entrar en contexto un poco de cómo funciona esto. La ley 602 de gestión de riesgos te habla de la reducción de los consejos nacionales o los consejos nacionales, departamentales y municipales de la reducción de riesgos y atención de desastres y o emergencias. ¿Ok? A nivel nacional es el CONARADE, a nivel departamental son los CODERADES y a nivel municipal son los COMURADES como tal. ¿Ok? Y eso nada más es como dato. Más adelante lo vamos a ir viendo qué hacen estos como tal. ¿Listo? Ahora, esta ley tiene su reglamentación, que es precisamente el Decreto Supremo 2342, que tiene por objeto la reglamentación de la Ley 602 de gestión de riesgos en específico. ¿Listo? Y otra gran base legal que se tiene, obviamente, siempre va a ser las leyes municipales autónomas. Y ya que la Ley 602 y el Decreto Supremo son elevados a un ente nacional en específico, pues las leyes municipales autónomas van a ir de acuerdo al contexto, necesidades y legales. Es decir, el municipio del Alto tiene su ley autónoma sobre gestión de riesgo, el municipio de La Paz también tiene, los municipios dentro del departamento de La Paz también lo tienen, los municipios de Cochabamba, Santa Cruz y otros departamentos también tienen sus propias leyes municipales autónomas sobre gestión de riesgos. Y eso no podemos listar todas, por eso hemos puesto dentro de lo que es la diapositiva que estas van a ir de acuerdo al contexto, necesidades y exigencias municipales para todo lo que conlleva una gestión de riesgo. Pero ¿por qué será importante tocar esta línea o esta base legal dentro de lo que es la gestión de riesgo, desviado específicamente hacia el actuar de una persona como tal? ¿Ok? Porque nosotros somos parte de esto, al ser netamente parte de la sociedad, del municipio, del departamento, del país de Bolivia en específico, tenemos que conocer estas leyes que rigen y norman, por así decirlo, lo que es la gestión de riesgos en nuestro país.
¿Listo? Entonces es un punto bastante importante conocerlo. Ahora, tal vez ustedes en algún momento han escuchado términos como COE y UGR. ¿Y en dónde entran estos? Porque aquí atrás estamos hablando de CONARADES, CODERADES, COMURADES, que son consejos tanto nacionales, departamentales de reducción de riesgos, de atención de desastres y o emergencias. ¿Dónde entra entonces el COE y las UGRs? Vamos a definirlo tal vez por niveles, ¿ok? Dentro de lo que es toda la estructura, por así decirlo, que trabaja en temas de gestión de riesgos, tenemos esta estructura a nivel más macro, por así decirlo, ¿no? Ahora, obviamente, cada cual tiene su propia organización, sus propios componentes y demás, ¿no? Pero a grandes rasgos, y para que lo entendamos bien, el CONARADE o los consejos, tanto departamentales o municipales, valga el término, son entes de gobierno como tal, ¿ok? Son los que sacan resoluciones, son los que sacan alertas, son los que sacan declaratorias de emergencias, de desastre y demás como tal. Pero lo hacen en base a una recomendación de los COEs, que son el Centro de Operaciones de Emergencia. Ahora, puede ser el COE nacional, puede ser el COE departamental o el COE municipal, quienes a su consejo, por así decirlo, de reducción de riesgos y respuesta a desastres y emergencias, recomiende tal vez la declaratoria de una emergencia o de un desastre, o la alerta amarilla o la alerta naranja, dependiendo, ¿no?, el contexto como tal. Pero ¿cómo el Centro de Operaciones de Emergencia recomienda esto? Mediante la Unidad Técnica de Gestión de Riesgos, que es la UGR, la Unidad de Gestión de Riesgos. Entonces, para ponerlo bien en contexto, la unidad de gestión de riesgos es la parte técnica, netamente técnica. Son los técnicos que van a terreno a hacer el trabajo, son los que dicen, ok, el nivel del río sí ha crecido, está hasta este nivel, está en el indicador, y dentro del Centro de Operaciones de Emergencia, que es un ente consultivo como tal, dentro del cual están todas las instituciones de primera respuesta como tal, que apoyan a un determinado segmento, puede ser municipal, departamental o nacional, y en ese segmento se determina, ok, se debe recomendar la declaratoria de una alerta naranja por estos motivos, dado el informe técnico de la UGR como tal. Y a su misma vez, el CONARADE tomará esta recomendación y generará las declaratorias, ya sean nacionales, departamentales o municipales, de alerta amarilla, de alerta naranja, de alerta roja, de declaratorios de emergencias, declaratorios de desastres, etcétera, etcétera. ¿Ok? Más o menos es así como funciona el sistema de respuesta a nivel nacional, tanto departamental y como municipal. Pero hablando específicamente de quienes rigen estos segmentos, es decir, hablando específicamente de las leyes, de los reglamentos y de los procedimientos que se deben seguir a nivel municipio, gobernación y gobierno central dentro de lo que es el trabajo de la gestión de riesgos. Ahora bien, una vez visto eso, recién podemos tal vez entrar un poco en materia, porque es bueno brindar el contexto propio, el contexto nacional, en qué contexto vivimos nosotros de acuerdo a una situación específica. Y primero, considero que es bastante importante hablar sobre las bases legales. Ahora, una vez visto eso, podemos también podemos empezar a hablar tal vez sobre lo que es la gestión de riesgos como tal. Dice, se comprende como gestión de riesgos al proceso por el cual se analiza el contexto de un determinado grupo social ante una potencial ocurrencia de un evento adverso para determinar acciones clave de planificación, prevención, preparación, atención y recuperación de una emergencia o desastre. ¿Listo? Genial. Entonces, la gestión de riesgos es todo el proceso englobado en uno, como tal. ¿Listo? Pero dice que este debe ser analizado en base a un contexto de un determinado grupo social. Puede ser a nivel nacional, puede ser a nivel departamental, puede ser a nivel municipal, a nivel barrial, a nivel familia incluso. Puede haber un desarrollo, un proceso de gestión de riesgos. ¿Ok? Ahora, lo importante es definir qué actividades o acciones clave podemos planificar para hacer prevención, preparación, atención y recuperación. ¿Ante qué? Una emergencia o un desastre como tal en específico. ¿Listo?
Ahora, para esto, y lo vamos a ir viendo también más adelante, tenemos el ciclo del riesgo, donde hablamos de que tenemos la prevención, que es antes del evento como tal, donde podemos hablar de preparación, mitigación y otras, ¿no? Tenemos el mismo evento, donde sucede el evento adverso, donde las casas se deslizan, donde el río se desborda, las casas se inundan, etcétera, etcétera. Ese es el evento. La respuesta como tal es pegadita, pegadita al evento. ¿Por qué? En base a un evento sucedido, se planifica un método de respuesta al mismo, ¿ok? Y posteriormente tenemos la recuperación. Una vez de que hemos respondido al evento adverso, tenemos también que tener una planificación sobre cómo nos vamos a recuperar, cómo vamos a hacer para volver a la normalidad, si se quiere decir así, ¿ok? Ahora, este procedimiento a veces es muy largo, a veces es muy corto, a veces conlleva demasiado presupuesto, a veces no tanto, todo depende del tipo de evento de que se esté hablando y del tipo de preparación que se tenga. Más adelante lo vamos a entender por qué. Pero quiero que recuerden esto. El ciclo del riesgo conlleva el tema de la prevención, que es antes del evento, el evento como tal, la respuesta que se da y la recuperación que podemos tener. Ahora, una vez identificado cuál es el ciclo del riesgo, vamos a ir determinando ciertas cositas o ciertos conceptos que nos van a servir. Y nos van a servir demasiado para que nosotros podamos darle un norte al trabajo que nosotros queramos hacer dentro de lo que es la gestión de riesgos a nivel tal vez familiar incluso, ¿ok? Antes de poder trabajar todo esto, tenemos que pensar en lo siguiente. Primero, conceptos base. ¿Ok? Cuando hablamos de gestión de riesgo, necesariamente hablamos de amenaza, vulnerabilidad, capacidad, riesgo y demás. ¿Ok? Entonces, en este punto, nosotros tenemos que tomar en cuenta el hecho de saber cuál es el concepto acertado de todos estos para no equivocarnos. ¿Ok? Porque si nosotros nos equivocamos en la gestión de riesgos, podemos, o en la planificación, o en la prevención, mitigación y demás, pues esto puede inferir de manera muy grande en el método de respuesta que tengamos y en la recuperación que podamos tener como comunidad, como familia, como municipio, etcétera. ¿Listo? Entonces, la amenaza como tal se refiere a la potencial ocurrencia de un evento natural o antrópico, es decir, provocado por la mano del hombre, que tiene consecuencias negativas al impactar sobre las personas, bienes y o medio ambiente. ¿Ok? Ahora, esta amenaza siempre va a estar ahí. No, en gestión de riesgos no se trabaja sobre la amenaza. ¿Ok? ¿Por qué? La amenaza todo el tiempo va a estar ahí. Nosotros, o bueno, la ciudad de La Paz como tal, la mayoría, o si bien gran parte de la ciudad de La Paz, está en un contexto en el cual se vive en zonas inestables, casi en toda la ciudad de La Paz. Son zonas inestables, poco seguras, etcétera, etcétera. ¿Ok? Para deslizamientos, taludes y otros eventos como tal. Entonces, eso es la amenaza. La amenaza es que va a haber un derrumbe, un deslizamiento, un talud, etcétera, etcétera. En otro contexto, en el Beni, la amenaza será pues la inundación, ¿ok? En otro contexto, en la Amazonía o en el Oriente, netamente hablando del Oriente, podrá haber pues la amenaza de incendios forestales, por ejemplo, ¿ok? Entonces, sobre este aspecto de la amenaza, nosotros debemos saber bien identificarla, pero no porque vayamos a trabajar sobre eso. Es decir, hagamos lo que hagamos, en algún momento se va a deslizar. Hagamos lo que hagamos, en algún momento se puede inundar. Hagamos lo que hagamos, en ciertas temporadas se puede llegar a presentar los incendios forestales, ¿ok? Porque eso es por temporadas como tal, ¿no? Pero más allá de eso, no podemos hacer con la amenaza casi nada, o nada en ciertas palabras, ¿ok? Pero nosotros en la gestión de riesgos tenemos que identificarlos. ¿Por qué? Porque de nada sirve que yo trabaje sobre 1000 amenazas cuando solamente en mi ciudad podrían pasar 2, ¿ok? Si yo considero que 2 son las amenazas más grandes y más latentes y las que ya han pasado todos estos años en mi departamento, en mi municipio, en mi barrio, etcétera, etcétera, yo trabajaré con esas amenazas.
y trabajaré para reducir la vulnerabilidad a sufrir ese evento como tal. Más adelante lo van a entender. Pero para eso nos sirve identificar las amenazas, no para trabajar directamente sobre ellas. Tal vez indirectamente reduciendo el impacto que causen cuando estas amenazas sean una realidad como tal. ¿Listo? Vulnerabilidad, que es el segmento sobre el cual sí podemos trabajar. ¿Ok? En palabras simples, antes de leer el concepto, vulnerabilidad se refiere a una cierta condición en la cual nos ponemos más o menos vulnerables, como personas, como sociedad, como infraestructura, incluso como ustedes pueden ver en la imagen, esas familias son vulnerables. ¿Por qué? Porque sus casas están al borde del río. Entonces, si el río crece, se inunda fácilmente. Son las primeras casas que se van a inundar. ¿Ok? Entonces, esa es una situación de vulnerabilidad, por ejemplo. ¿Ok? ¿Y eso se puede trabajar? Sí, se puede trabajar y más adelante vamos a ver cómo. Pero antes de pasar a eso, vamos a definirlo bien. Vulnerabilidad dice que es una condición de una persona, familia o comunidad, o tal vez si se quiere más grande, municipio, departamento, país, etcétera, determinada por factores físicos, sociales, económicos y ambientales que aumentan la susceptibilidad al impacto de una amenaza. ¿Ok? El hecho de, tal vez por plata, no poder comprar una casa más alejada del río y solamente me alcanzó para comprar esa que está justo al lado del río, me puede producir un factor de vulnerabilidad. ¿Ok? Sociales, puede ser que por tal vez una condición social, yo pueda convertirme en una persona más vulnerable que otras a sufrir, qué sé yo, un mayor impacto en el momento en que mi casa se derrumbe o X o Z motivo como tal, ¿ok? Entonces, la vulnerabilidad va a ser esa condición, que puede ser de la persona, habíamos dicho, de la familia, de la comunidad, del municipio en específico, del departamento, si se quiere decir, pero que va a aumentar la susceptibilidad al impacto de una amenaza cuando esta ocurra. Ahora, la contraparte de la vulnerabilidad o cómo reducimos las vulnerabilidades son mediante capacidades, que dice que las capacidades son la combinación de todas las fortalezas y recursos disponibles dentro de una comunidad, sociedad u organización que puedan reducir el nivel de riesgo, es decir, los efectos que produce una emergencia o desastre. ¿Ok? Entonces, en este aspecto, lo que tenemos que hablar sobre las capacidades, es decir, todo lo que nos va a ayudar o va a mejorar la capacidad de respuesta, la capacidad de recuperación como tal. ¿Ok? Entonces, puede ser capacitaciones, pueden ser materiales, recursos, planes, ubicaciones, todo lo que nos ayude van a ser tomados en cuenta como capacidades. Y eso a su vez van a reducir nuestra vulnerabilidad a sufrir un gran impacto en el momento en que se den los efectos de una emergencia o un desastre. ¿Ok? Espero que lo vayan entendiendo. Entonces, cuando hablamos de riesgo, es la probabilidad de consecuencias negativas y perjudiciales dentro de una emergencia o desastre. La amenaza es la probabilidad de que algo pase, pero cuando ya pasó hablamos del riesgo, que es la probabilidad de consecuencias negativas, es decir, qué tanto nos va a afectar si una amenaza se convierte en emergencia o desastre. Pasa y se convierte en emergencia o desastre. Ahora, para esto es importante que nosotros aprendamos a manejar esto, que más allá de ser una fórmula matemática como tal, nos ayuda a entender muy bien sobre la cultura de gestión del riesgo como tal. Nos dice que el riesgo es el resultado de la amenaza por la vulnerabilidad dividido entre las capacidades. ¿Ok? Ahora, algo que hay que recalcar siempre es que a mayor vulnerabilidad y menor capacidad, siempre va a haber mayor riesgo a sufrir consecuencias negativas. ¿Ok? Si las capacidades son mayores que las vulnerabilidades, el riesgo a sufrir estas consecuencias negativas van a disminuir. ¿Ok?
el método de respuesta y el proceso de recuperación y demás van a ser mucho más factibles y van a ser mucho más llevaderos para nosotros como individuos, para nuestra familia, para nuestro barrio, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, esto es de lo que habla en específico un poco lo que es la gestión de riesgo. Ahora, esto conlleva otro tipo de trabajos, que por ejemplo es la reducción de riesgos. Una vez identificado cuáles van a ser mis amenazas, ¿no? Es decir, ¿qué amenazas tengo? Segundo, ¿cuáles son mis vulnerabilidades? Tercero, ¿qué capacidades tengo? Voy a tener un determinado riesgo, ¿ok? Y yo lo que tengo que hacer es trabajar en la reducción de esos riesgos, reducción de riesgo como tal. ¿Listo? Ahora, ¿cómo voy a hacer eso? La reducción del riesgo siempre se va a llevar a cabo en base a planes, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros bueno, dentro de lo que es la gestión de riesgo? Se dice que la mejor acción es trabajar en prevención. Y más adelante vamos a ver por qué. Pero la reducción de riesgo habla específicamente de eso. ¿Por qué? Yo no voy a ver esto, de del riesgo, de la amenaza por vulnerabilidad dividido entre capacidad, en el momento en que pase una emergencia o un desastre. No, lo tengo que ver antes de que pase. Por eso identifico, ¿qué podría pasar en mi municipio? En mi municipio hay sequías, hay inundaciones, hay deslizamientos, hay esto, hay el otro. Y una vez que identifique las amenazas por prioridad, ¿qué es lo que más pasa, digamos, en nuestro municipio? Deslizamientos. Entonces, esa es la amenaza más prioritaria. Entonces, en base a esa amenaza en específico, vamos a ver qué vulnerabilidades y capacidades tengo. ¿Ok? Y cuando tengamos eso bien trabajado, antes de que suceda la emergencia o desastre, el evento como tal, antes de que suceda, debemos trabajar esto. Y por eso se tiene la reducción de riesgo. Porque antes de que suceda el evento, yo voy a definir planes y más adelante vamos a ver qué es un plan de desarrollo, qué es un plan de mitigación, qué es un plan de respuesta, etcétera, etcétera, que nos van a ayudar a reducir el riesgo. ¿Listo? A incrementar la capacidad y reducir la vulnerabilidad como tal. Donde voy a trabajar en planes donde se pueda tener una zona de seguridad, un punto de reunión y demás, etcétera, etcétera, que son los puntos, se podría decir, finales de lo que son los planes de respuesta. Es decir, el plan de respuesta termina cuando yo como familia, como organización, como municipio, como zona, como cantón, lo que ustedes quieran, terminamos en una zona de seguridad, en un punto de reunión y estamos lejos de lo que es el peligro. Y luego de eso nos pondremos a pensar cómo nos vamos a recuperar. ¿Listo? Que eso es también otra parte muy complicada. Pero todo se hace en base a ¿qué? En base a buscar un nivel de resiliencia mucho más prometedor, se podría decir. ¿Ok? ¿Y a qué nos referimos? Cuando uno habla de resiliencia en específico, habla sobre la capacidad de respuesta y superación que tiene ante los problemas. ¿Ok? O ante un evento adverso. Entonces, a mí, como municipio, digamos, ¿cuánto me cuesta? No solamente en términos económicos, sino en términos de, qué sé yo, trabajo, en términos de tiempo, esfuerzo y demás, etcétera, etcétera. ¿Cuánto me cuesta volver a la normalidad después de un evento adverso? O otra vez a una situación mucho mejor que la normalidad que vivía antes. ¿Cuánto me costaba? En temas dinero, en temas tiempo, esfuerzo, recursos, trabajo, etcétera, etcétera. Esa resiliencia habla de la capacidad que tiene un municipio, una familia, una persona, un departamento para poder sobrellevar esto. La capacidad de respuesta como tal. ¿Ok? Que eso en algún momento se convierte en la diferencia entre una emergencia y un desastre. Que hablando en efectos prácticos, cuando nosotros hablamos de emergencia, quiere decir que, supongamos, municipio del Alto sufre un evento adverso, que puede ser, qué sé yo, un deslizamiento bueno, en todo caso sería el municipio de La Paz, que sufre un deslizamiento en X zona, para no poner zonas o algo así. En X zona sucede el deslizamiento. Va a ser una emergencia,
siempre y cuando el municipio de La Paz tenga la capacidad de respuesta y responda a este evento sin necesidad de pedir ayuda a nadie, por sus propios medios. Él pone los equipos de primera respuesta, perdón, él pone los grupos de rescate que tiene dentro de su organización, él pone tal vez recursos, él pone espacios y pone logística para poder armar campamentos, etcétera, etcétera. Entonces, el municipio por sí solo está atendiendo el evento adverso. Entonces, para ellos eso es una emergencia. Pero, ¿qué pasa si el evento como tal sobrepasa las capacidades de respuesta de este municipio? Ahí el municipio dirá, ok, entonces tenemos que hacer declaratoria de desastre. Harán declaratoria de desastre. ¿Y qué quiere decir la declaratoria de desastre? Que el municipio ya no tiene recursos, ya sea monetarios, recursos humanos, recursos materiales para poder responder a este evento adverso. Ya no tiene, se le acabaron o desde el inicio no tuvo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pide ayuda a un ente superior, que sería el departamento como tal. ¿Ok? Entonces el departamento dice, genial, yo como gobernación todavía tengo la capacidad de responder a tu desastre. Entonces, atiende el desastre. Ahora, imagínense, ese va a ser el primer municipio, luego pasa en otro, luego pasa en otro, del mismo departamento. Tenemos 3 municipios que declararon desastre y a la gobernación ya no le da las manos, el dinero, los recursos para poder atender a los 3 municipios. Entonces el departamento dirá, ok, la gobernación también se declara en desastre. ¿Y ahí a quién pedirán ayuda? Al ente central, al gobierno central como tal. Y el gobierno central dirá, ok, entonces yo también desplazo recursos, desplazo recursos humanos, plata, materiales, tractores, etcétera, etcétera, para que puedan ayudar. Entonces, en base a eso se ve si de lo que estamos hablando es emergencia o desastre. Ahora, el hecho de vivir estos procesos, de que suceda en algún momento, de que sucedió en algún momento y que las personas que viven ahí no quieren que vuelva a ser igual, hace de que las personas, comunidades, barrios y demás se organicen, se capaciten y reduzcan el riesgo de vulnerabilidad para tener una mejor resiliencia, para que la siguiente vez que pase, porque todo esto es cíclico, es decir, cada vez va a pasar de que una zona, un segmento se va a deslizar, otro se va a inundar, etcétera, etcétera. Entonces, como ya es cíclico, la gente conoce, entonces dice, ok, para el siguiente año me preparo mejor y así no me va a afectar tanto, el impacto no va a ser tan grande y yo voy a poder recuperarme y salir de esto lo más antes posible. ¿Ok? Entonces, para eso se trabaja gestión de riesgo, para eso se trabaja en base o en pro de incrementar la resiliencia. Volvemos a este punto, el ciclo del riesgo, tanto desde antes del evento, es decir, la prevención, el evento como tal, la respuesta que le damos al evento y la recuperación posterior al evento. La pregunta aquí es, ¿qué acciones podemos llevar a cabo? ¿Ok? Y eso es lo que estamos viendo el día de hoy, actuación en desastres. Cuando nosotros hablamos en prevención, no va a ser lo mismo a las acciones que podemos llevar en torno al evento, cuando ya sucedió, o a la respuesta, o a la recuperación como tal. ¿Ok? Entonces vamos a ir bien. Primero, debemos trabajar en prevenir. Siempre es bueno trabajar en prevención. Y eso es parte inherente de, ok, nosotros queremos saber qué pasa si un barrio se está deslizando. Ok, pero antes de decirte qué podrías hacer en ese mismo momento, es mejor decirte cómo puedes prevenir el impacto que te genere esa situación. ¿Listo? Reducir ese riesgo, reducir la vulnerabilidad. Así trabajamos en prevención y es lo que más se tiene que promocionar en estos aspectos, promover en todo caso. ¿Listo? ¿Por qué se debe invertir en prevención? Y esto es parte de una capacitación que se da a nivel de Federación Internacional de Cruz Roja para las sociedades nacionales y demás, de Cruz Roja, ya sea boliviana, argentina, chilena, todos los países que puedan ustedes imaginar. Dice que de acuerdo con el informe del Banco Mundial y del Fondo Mundial para Reducción de los Desastres y Recuperación, cuando nosotros invertimos en prevención,
tiene un beneficio de $4 por cada dólar invertido. Es decir, si yo invierto $1 en prevención, me voy a ahorrar gastarme $4 en respuesta. Ahora, ese es un ejemplo bastante básico. ¿Por qué? Porque lo que se gasta en realidad, ya sea en comprar materiales, en plata, tiempo, recursos humanos, etcétera, etcétera, que hay que contratar más técnicos, que hay que comprarles almuerzo, que hay que comprarles material porque tienen que hacer búsquedas y rescates, atenciones, hay que poner campamentos, etcétera, etcétera. El gasto es enorme para un municipio, para una gobernación, para un país, es enorme, a tal punto de que la ayuda y la cooperación internacional casi siempre está presente. ¿Ok? Entonces, el presupuesto de gasto en un desastre o emergencia es nomás fuerte. Ahora imagínense, lo ponemos a un nivel más grande. Si yo gasté o invertí, mejor dicho, si invertí $100 en prevención, voy a ahorrarme gastar $400 en respuesta. Ahora imagínense eso a niveles mucho más grandes. Si yo gasté o invertí 1 millón en prevención, voy a ahorrarme gastar 4 millones en respuesta. Y a esos niveles ya como que va siendo un poco más realista, tal vez buscar esa opción de invertir en prevención. Perdón. La cultura preventiva, como siempre, tiene que estar dentro de nuestra cultura, tiene que entrar, tenemos que empaparnos de esto. ¿Mediante qué? Capacitaciones, análisis de vulnerabilidades y capacidades, que es una herramienta más de la gestión de riesgos, simulaciones y simulacros, equipamientos, mochilas de emergencia, ahorita vamos a entender eso bien, el desarrollo de plan de mitigación, desarrollo y respuesta a emergencias. Y aquí vamos a empezar a tal vez detallar todos estos. Cuando hablamos de capacitarnos o mejorar las capacidades también, vamos a hablar de, qué sé yo, en mi familia sabemos de que en tal institución dictan un curso de primeros auxilios. Genial, entonces vamos a pasar ese curso porque es necesario tener, y eso se convierte en una capacidad. Si yo voy a hacer un plan de emergencias familiar, le puedo poner como capacidad, tengo 3 miembros de mi familia capacitados en primeros auxilios. Y también tengo el botiquín para que ellos puedan hacer sus actividades, y si es necesario. ¿No ven? Y otras capacitaciones más que pueden ir dentro de lo que engloba gestión de riesgos como tal. Ahora, el análisis de vulnerabilidad y capacidades es más una herramienta como tal, que se lo puede llevar a nivel familiar, a nivel escolar o institucional, municipal, lo que ustedes quieran. ¿Ok? Que más que todo va en un análisis, como bien lo dice su nombre, de buscar y analizar las vulnerabilidades que tenemos y las capacidades con las que contamos. Y en base a eso, desarrollar un plan de mitigación, un plan de desarrollo, valga la redundancia, y un plan de respuesta a emergencias. Esas 3 cositas buscamos. El plan de mitigación. Ok, de acuerdo al análisis que hemos hecho, somos muy vulnerables y casi no tenemos capacidades. Entonces, el plan de mitigación se irá, es decir, si en mi análisis dice que tengo muchas grietas o muchas paredes agrietadas, pues el plan de mitigación dirá, entonces, hasta tal fecha tengo para cubrir esas grietas, para reparar esas grietas, para reparar esos cables pelados que andan por ahí, que pueden ser factores que produzcan un cortocircuito y un incendio en mi casa. ¿Ok? A eso nos referimos con plan de mitigación. Y ponernos fechas y ponernos responsables de quiénes van a hacer esas tareas. El plan de desarrollo nos habla específicamente de qué vamos a hacer para no solamente mitigar, sino incrementar nuestras capacidades. Nos hemos dado cuenta que en mi casa no hay ningún extintor. ¿Qué pasa si nos incendiamos? Necesitamos un extintor. Entonces compramos un extintor. Compramos, qué sé yo, señalética, compramos un botiquín, equipamos una mochila de emergencias o una mochila de 72 horas, como también se la conoce, y demás. Entonces, una vez que tengamos vulnerabilidades mitigadas y un plan de desarrollo ejecutado en el cual ya nos equipamos, nos capacitamos, ya sabemos utilizar todo lo que compramos, sabemos qué
qué tipo de extintor debemos utilizar ante tal incendio y demás, etcétera, etcétera. Ahí vamos a plantear un plan de respuesta a emergencias. Y este plan tiene que servir para eso. Una vez realizado, tenemos que hacer una simulación y un simulacro, o no uno generalmente, sino muchos, sobre este plan de respuesta a emergencias. Una vez de que terminamos el plan, que el plan básicamente es un documento en el cual dice, ok, si pasa un incendio en casa, yo debería, primero, el papá debería agarrar la mochila de emergencias, debería agarrar a los niños, debería agarrar llaves. La mamá debería agarrar, qué sé yo, el botiquín, debería agarrar esto, el otro, y listo, todos empezar a salir por la ruta específica, salir hacia tal lugar, nos vemos en el punto de encuentro o vamos a la zona segura, etcétera, etcétera. El plan de respuestas es un guión que te dice y te especifica qué hacer en caso de. Y toda la familia que está ahí, toda la familia que vive en esa casa, tiene que tener conocimiento y saber ejecutar ese plan de emergencias. ¿Qué me toca hacer a mí? Eso voy a hacer. ¿Listo? Entonces, pero ese plan de emergencias es el resultado de un plan ejecutado de mitigación y desarrollo. Si tengo el plan de emergencias, pero no he mitigado vulnerabilidades, no he desarrollado mis capacidades, no he comprado cosas, no he equipado mi mochila de emergencias, de nada me sirve mi plan de respuesta, porque de nada me sirve que yo saque mi mochila de emergencias cuando no tengo nada de lo que tiene la mochila de emergencias ahí, ¿ok? De nada me sirve llevar un botiquín vacío, porque si alguien se accidenta me van a ver con botiquín, me van a pedir ayuda y no voy a saber qué hacer, no voy a saber cómo ayudarlos, ¿ok? Entonces tenemos que tomar en cuenta que un plan de respuesta a emergencias es el ejercicio final, por así decirlo, si se quiere decir, de una vez terminados y ejecutados el plan de mitigación y el plan de desarrollo, que nos van a ayudar a cumplir al pie de la letra y a que nuestro plan de respuesta a emergencias sea realista, porque a veces le ponen, ok, el papá va a sacar los 3 botiquines que tenemos y las 3 mochilas de emergencia que hemos formado y va a también sacar los $10,000 que tenemos guardados para por si acaso y demás, pero al final no hay nada de eso. Entonces, tiene que ser realista y tiene que ser lograble, tiene que ser cumplible, como quien dice, ¿ok? Entonces, hasta este punto, vamos viendo qué podemos hacer en temas de prevención. ¿Listo? Ahora, una vez de que sucede el evento, una vez de que estamos preparados, perdón, podemos responder a un evento y reducir el impacto, del mismo a nivel personal, familiar, comunitario e institucional. Es decir, cuando nosotros hayamos trabajado en prevención con estos resultados como tal, que es un plan de mitigación, un plan de desarrollo y un plan de respuestas que se ha probado tanto en un ejercicio de mesa, eso es una simulación, como en un simulacro, ese es el ejercicio casi real como tal, en el cual se dice incendio, ok, todos hacer lo que dice el plan, y vemos en cuánto tiempo evacuamos, vemos si todos han hecho lo que tenían que hacer, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que cuando pase de verdad, todos ya sepan más o menos cómo va el mambo, por así decirlo. Ok, entonces, una vez de que hemos trabajado en esto, vamos a estar preparados y podemos responder mejor ante un evento y reducir el impacto del mismo a nivel personal, a nivel familiar, comunitario e institucional. Entonces, ¿qué debemos hacer en el evento? Seguir el plan de respuesta, ¿ok? Seguir el plan de emergencias, seguir al pie de la letra el plan de emergencias que en mi propia casa hemos puesto, ¿ok? Ahí entonces, importante, voy a dejar de compartir un ratito. Antes de continuar, les quiero mostrar lo siguiente, ¿dónde estamos? Es un video. Este video, los créditos son para la Cruz Roja Ecuatoriana, que lo ha hecho en un proyecto financiado por la Unión Europea también, pero es lo que se busca. Y lo bonito de que esté dentro de lo que es la Cruz Roja Ecuatoriana y lo bueno que es, que si bien es un trabajo de Cruz Roja Ecuatoriana o puede ser tal vez de otra Cruz Roja como tal, compartir esa información es buena porque más allá del contexto diferente que puedan tener allá, esta información es genérica y se puede aplicar en distintos aspectos, en distintos ámbitos, en distintos países como tal. Entonces,
Veamos, por favor. Cruz Roja Ecuatoriana, con el financiamiento de la Unión Europea, presenta Plan de Emergencia Familiar. Pensando siempre en su seguridad y la de los miembros de su familia, a continuación le enseñaremos paso a paso cómo realizar un plan de emergencia familiar, para estar preparados y saber cómo actuar ante cualquier eventualidad. Paso 1. Desarrolle su plan de emergencia familiar. ¿Qué es el plan de emergencia? El plan de emergencia familiar es una herramienta que nos permite saber qué hacer en caso de que se presente una emergencia en nuestra zona. Por eso es muy importante que se tome en cuenta la siguiente información. Croquis de la vivienda. Observe muy bien alrededor de su hogar para que pueda identificar lugares peligrosos, así como también identifique una ruta de evacuación segura dentro de su vivienda. Dibuje el interior de su casa. Para esto, imagine cómo la vería desde arriba y así pueda detallar cada rincón de su hogar. Luego, señale los sitios más peligrosos que tiene su hogar. Gradas muy pronunciadas, peligro de incendio por cortocircuitos, cables expuestos, cilindros de gas, cuadros en las paredes. Dibuje la ruta de evacuación. Es necesario que tenga una ruta de evacuación establecida con los miembros de su familia para que puedan seguirla sin problemas y lo más rápido posible. Ruta de evacuación externa. Al igual que el cuadro anterior, también es necesario que imagine cómo se vería el sector donde está su hogar desde el aire. Dibuje los alrededores de su casa, hasta el punto de encuentro más cercano a su vivienda, y señálelo en el mapa, ya que es aquí donde toda la familia se debe reunir para verificar que han evacuado todos. Señale una zona de seguridad en el mapa. Para esto pregúntese, ¿dónde hay una zona de seguridad a la cual podemos ir en caso de una emergencia? Y señálela en el dibujo. En caso de no conocer dónde hay una zona de seguridad cercana, puede consultar a líderes barriales, autoridades locales o al GAD. Reduciendo riesgos. En este cuadro escribiremos los peligros a los cuales nos enfrentamos tanto dentro de nuestra vivienda como afuera de la misma en caso de presentarse una emergencia. Por ejemplo, erupción volcánica, sismo, inundación, tsunami. Tome en cuenta que esta información dependerá de la zona en la que esté ubicada su vivienda. Hay zonas que son más propensas a uno u otro peligro. Observe las cosas que están dentro de su casa e imagine cuáles son las cosas que le harían daño en caso de que exista una emergencia. Esto le ayudará a describir las vulnerabilidades. Por ejemplo, techo de la casa de Eternit en mal estado, muebles sin seguridad, viviendas construidas en zonas bajas, casas cercanas a la playa. En la última columna describa las acciones que realizará o realizarán para reducir las amenazas detectadas. Por ejemplo, limpiar alcantarillas y sumideros, conocer el sistema de alerta temprana de la comunidad. Nuestra familia. En este cuadro es muy importante que escriba los nombres de los integrantes de su familia, con su edad y la tarea que deben cumplir en caso de una evacuación. Pedro García, 49 años. Apoyo en la evacuación. María Pila, 45 años. Desconectar equipos eléctricos. César García, 18 años. Sacar a la mascota de la casa. ¿Qué vamos a hacer si no estamos juntos? En este cuadro colocamos los nombres de los miembros de la familia que generalmente no se encuentran en casa, así como los familiares que se encuentran en otras ciudades, especificando las acciones que deben seguir en el caso de presentarse una emergencia. Por ejemplo, María Pila, retirar a Elena del punto de encuentro que tiene la escuela. Grupos de atención prioritaria. Esta información es necesaria si algún integrante de su familia requiere de ayuda especial,
como adultos mayores, niños, niñas, mujeres embarazadas o personas con discapacidad. Debemos llenar el nombre, la edad y especificar qué tipo de discapacidad presenta, así como el nombre de la o las personas que los van a ayudar en la evacuación. Mochila de emergencia. Esta mochila es muy necesaria al momento de realizar una evacuación. Por eso, es importante tenerla siempre a mano y con todo lo necesario. Velas y fósforos, bolsas plásticas, copia de llaves de su vivienda y automóvil, manta delgada y liviana, documentos personales, chocolates, botiquín o bolso con medicina, botella de agua, linterna a pilas, un juego de ropa, alcohol en gel, radio a pilas, barras de cereales. Procure que estos artículos estén en una sola maleta, pues esto facilitará su transporte. Si no tiene todos los artículos descritos anteriormente, marque los artículos con los que cuenta su maleta o mochila. Paso 2. Revise el plan de emergencia familiar. Una vez que se haya completado toda la información, revise el plan de emergencia familiar completamente con los miembros de su familia. Saque conclusiones de la actividad con su familia. Pregunte, ¿qué les pareció el ejercicio? Recuérdeles que deberán actualizar el plan si hay algún cambio de lugar de las cosas en la vivienda, si un familiar se cambia de domicilio o cada año. Paso 3. Ubicación del plan de emergencia familiar. Luego de que la información fue revisada, el plan debe ser ubicado en un lugar visible en la casa, para que sea visto por todos los miembros de la familia, incluyendo los niños y niñas. Paso 4. Ejecución de simulacro familiar. Realice un rápido simulacro de evacuación con su familia. Registre el tiempo que les toma evacuar desde que se da la voz de alarma hasta que todos los miembros de su familia lleguen a zona segura. Durante el proceso, evite emitir juicios sobre las cosas que se están realizando mal o las que se estén omitiendo. Cuando su familia se encuentre en una zona segura, converse sobre las fallas y errores cometidos durante el ejercicio para mejorar los procedimientos en siguientes ocasiones. Este plan le ayudará a saber cómo actuar en caso de una emergencia. Es muy importante que lo elabore con anterioridad y se realice una adecuada preparación con simulacros, ya que esto les ayudará a mantenerse atentos a una emergencia, y de esto dependerá que todos puedan salvar sus vidas. Recuerda que una familia que se prepara unida, se mantiene unida. Este fue un producto de Cruz Roja Ecuatoriana. Genial, entonces volvemos a compartir esto y continuamos. Entonces, eso es un poco de lo que se hablaba, de lo que hablamos dentro de un plan de emergencias familiar, ¿ok? Toda esta planificación conlleva a reuniones, coordinaciones, poder generar un plan de desarrollo, un plan de mitigación y demás que al final nos van a dar esto, que es el plan de emergencias familiar, ¿ok? Donde nosotros tenemos que estipular qué riesgos, qué vulnerabilidades hay en nuestro domicilio, qué capacidades hay, dónde está el botiquín, dónde está la mochila de emergencias, dónde está esto, dónde está el otro, y demás, ¿ok? También ver el tema de responsabilidades, quiénes conforman o quiénes viven dentro de esa casa, qué responsabilidades tienen, quiénes van a pagar los elementos electrónicos, quiénes van a agarrar la mochila de emergencias, quiénes van a sacar las mascotas si es que hay, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto se lleva en base a una planificación y la planificación tiene que ser con todos. Y esto, quieran o no, va a ayudarles a tener un mejor nivel de respuesta ante un evento adverso como tal. ¿Ok? A nivel núcleo familiar en específico. Luego, una parte importante también de esto es conocer el sistema de alerta temprana de lo que es el barrio, la zona, la comunidad donde estamos nosotros viviendo como familia, ¿no? Y eso es parte del siguiente eslabón. Que en nuestro barrio, en nuestra comunidad, en nuestra zona, tengamos bien en claro si es que hay o no hay, y si hay,
cuál es el plan de emergencias del barrio como tal en específico. Porque muchas veces pasa de que una casa provoca incendio en otras más, entonces ahí el barrio tiene que entrar en acción, ¿verdad? Y lo mismo cuando estamos hablando sobre estamentos cada vez mayores. Del barrio nos pasaremos tal vez a las zonas, de las zonas nos pasaremos al municipio, del municipio a la gobernación y la gobernación a nivel nacional como tal, ¿no? Entonces todo depende del nivel o de la escala de emergencia que tengamos para que vaya escalando en temas de quién responde al evento como tal, si se dan cuenta. ¿Listo? Entonces, como decíamos, ¿qué hacemos en el evento? Sigue el plan de respuesta. ¿Qué más hacemos en el evento? Y esto es tal vez durante la evacuación, durante el momento en el cual se vive el evento, etcétera, etcétera. Cosas que no debemos olvidar, porque el plan está ahí para ejecutarlo. Pero hay cositas que no debemos olvidar. Primero, procure cuidar su vida y pertenencias importantes y las de sus familiares. Recuerden, en la mochila de emergencias debemos tener una copia de todos los documentos personales de todos los miembros de la familia. Segundo, debemos evitar el pánico, ¿ok? No siempre se trata de gritar, correr, empujar, etcétera, etcétera. De hecho, dentro de todos los niveles de organización de una evacuación se da esas tres reglas: no grite, no empuje y no corra. ¿Listo? Y debemos ayudar también. Si nosotros consideramos en nuestra casa hay personas de la tercera edad, una persona embarazada, niños, etcétera, personas tal vez más vulnerables por su misma condición, debemos ayudarlas a evacuar como tal. Y para hacer eso debemos evitar el pánico en específico como tal. Acuda a la ayuda dentro de su brigada establecida en el plan de respuesta. Si el problema es barrial, municipal o en un segmento del municipio como tal, como han sido los deslizamientos que hemos podido ver en la historia de nuestro municipio, y yo soy parte de la organización de una brigada de respuesta en torno a esa emergencia como tal, es decir, los vecinos saben que yo estoy capacitado en primeros auxilios, entonces me van a poner como responsable de la brigada de primeros auxilios. Entonces, una vez de que he podido evacuar a mi familia y demás, tal vez, bueno, no tal vez, mi deber va a ser ir a ayudar como miembro de esta brigada como tal en específico, ¿no? Colaborar con la labor del personal capacitado. ¿A qué nos referimos? Una vez de que lleguen, si el evento es algo grande y llegan los equipos de primera respuesta, llegan los rescatistas, llegan otras instituciones, bomberos, etcétera, etcétera, colaborar con ellos, brindarles información, ayudarnos mutuamente. Algo que se ha visto bastante bien en prácticas buenas, por así decirlo, es el tema del trabajo en conjunto, que siempre va a ayudar. ¿Listo? Siempre va a mejorar la situación. Ayuda a evacuar según los lineamientos del plan. Si yo ya evacué, toda mi familia ya evacuó y demás, entonces tal vez nosotros podemos ayudar a evacuar a otras personas para evitar de que se pueda tal vez ocurrir un accidente, que estén lastimados o que haya desaparecidos o en el peor de los casos que hayan fallecidos como tal. ¿Okay? Llegue y ayude a llegar al punto de encuentro, bastante importante. Si está en vehículo no puede tomar otra ruta, abandonar el mismo, ¿ok? Y eso es medio difícil de recomendar, pero tenemos que tomar en cuenta que nada es más valioso que la vida de uno mismo. Entonces, si la emergencia está sucediendo y yo justo estoy en mi vehículo y demás, y es notorio de que estando dentro del mismo voy a correr más riesgo, entonces debo abandonar el mismo y alertar a otras personas, ya sea que estén a pie o en vehículos, para que también evacúen. No es como que yo solito me voy a salir del carro y voy a empezar a correr como loco y el resto va a decir, ¿qué ha pasado? Y listo, pasó el accidente y se llevó 3 carros más. No, debemos avisar al resto, debemos también ser parte de alertar a los demás. Ahora, alertar siempre guardando o sin tener pánico, ¿no? Sin generar más pánico. Siempre de la forma más adecuada posible. ¿Qué es lo más importante? Su vida, sobre todas las cosas. Recuerde y ejecute el plan de respuesta. Recordar y ejecutar bien el plan de respuestas. Evacuar con familia y mascotas. Tener un punto estratégico con la mochila de emergencia. Es decir, si bien la casa está ordenada, etcétera, etcétera, hay un lugar específico donde está la mochila con las cosas. Y generalmente está lo más accesible a la salida posible. ¿Para qué? Se puede sacar y salir.
que no esté al fondo, donde no hay salida, por así decirlo, ¿no? Entonces, en un lugar estratégico para la mochila de emergencias, cosa de que si pasa algo, agarremos y salgamos. Y evitar llevar artículos necesarios, es decir, por ejemplo, cuando uno está en un edificio, en un trabajo, o vive en un condominio, en un edificio, etcétera, etcétera, y empieza a haber un terremoto, un deslizamiento, etcétera, etcétera, lo que uno tiene que hacer es evitar. Si estamos evacuando, evitar, qué sé yo, llevarme la laptop, los papeles, qué sé yo, unos cuadros de reconocimiento más me llevaré, mi celular, cosas innecesarias. Lo más que vamos a necesitar es llaves, documentos y tal vez celular. ¿Por qué? Porque si el evento va a ser grande, lo menos que va a funcionar va a ser mi celular. ¿Ok? Ahora, muchas veces, por ejemplo, dentro de la mochila de emergencias, la gente pone un celular que constantemente lo están cargando, porque si no, igual se descarga la batería, pero es una práctica tal vez que no hacen en todos los lugares. Del hecho de poner un celular que esté constantemente cargado y que en el momento de la emergencia se pueda tal vez utilizar, que tampoco es una garantía. ¿Por qué? Porque generalmente dentro de este tipo de eventos, lo primero que se corta es señales telefónicas, la luz, el agua, etcétera, etcétera. Entonces, poco nada a veces sirve, pero podría ser. Mejor llevar una radio a pilas, etcétera, que me va a funcionar mucho mejor que el celular en esos momentos como tal, ¿no? Y aquí está lo que hablábamos hace rato, o lo que veíamos en el video. El plan de emergencias familiar es un procedimiento que es elaborado, socializado y puesto en práctica por y con todos los habitantes de un hogar. El mismo pretende disminuir el impacto de una situación emergente que ponga en riesgo la integridad de la familia. Entonces, con ese fin lo vamos a hacer. Con ese fin desarrollamos el plan de emergencias familiar. Por eso lo tienen que hacer todos y lo tienen que conocer todos. Y lo vamos a poner en práctica también como familia en días específicos en los cuales podemos hacer un simulacro y ver, ok, genial, nos tardamos mucho, pero eso al finalizar. Una vez de que se hace el simulacro, recién posterior podemos regresar a casa, otra vez tener un almuercito y decir, ok, tardamos mucho, nos olvidamos esto, deberíamos evitar llevar este tipo de cosas, etcétera, etcétera, y hacer una retroalimentación para que la siguiente vez que se haga un simulacro o que pase una situación de verdad, Dios no quiera, se pueda hacer de la mejor manera posible. Hablando exactamente de respuesta y recuperación, es parte de todos. En este segmento sí, es parte de todos. Y se debe tener un enfoque para mejorar la resiliencia y el empoderamiento de las comunidades, zonas y familias en su forma de responder a las emergencias o a las siguientes emergencias que vengan. ¿Esto a qué se va? A que los barrios, comunidades, municipios y demás deben evitar entrar en lo que es el asistencialismo. Es decir, si yo como municipio sé que todos los años se inunda mi municipio, entonces debo trabajar y las instituciones que ayudan en respuesta y recuperación deben trabajar con ese municipio en brindarle las capacidades para que solitos puedan responder. Primero, prevenir y luego responder, mejor dicho, el tema de esa emergencia que viven todos los años, que son las inundaciones. ¿Ok? Para que así la comunidad misma sea capaz de responder sobre sus propios eventos. Y eso mejora y evita los gastos y movilizaciones de gente que tal vez, si bien son necesarios, pero conlleva un movimiento brutal. Este, por ejemplo, es el campamento que se ha hecho después del deslizamiento del 29 de abril del 2021, si me equivoco, no, del 2019, mejor dicho, que es el último que hubo. Y esas carpas, por ejemplo, son de Defensa Civil, del Viceministerio de Defensa Civil, pero el campamento como tal se manejaba entre varias instituciones. Estaba Cruz Roja, estaban los de la alcaldía, estaba Defensa Civil, estaban los del SAR Bolivia, etcétera, etcétera, que en todo caso es un trabajo en conjunto para ayudar a las personas que han resultado damnificadas por este evento como tal, ¿no? Pero eso es parte de respuesta y recuperación en todo momento, ¿no? Y recalcar que en estos procesos, ya hablando de respuesta y recuperación, el trabajo en conjunto lo va a hacer todo. Y también en temas de preparación, en temas del evento mismo y demás, etcétera, etcétera, el trabajo en conjunto siempre va a ayudar a cumplir un objetivo mucho más fácil. ¿Listo? Y esto es solamente un ejemplo.
El otro ejemplo que tenemos es el campamento de Pisiga de 2020, que en base a lo que, en base a lo que sucedió por la pandemia del COVID, hubo la repatriación de mucha gente que vivía en Chile y quería volver al país por el tema de la situación, cómo estaba todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que se instauró un campamento para que las personas que quieran ingresar hagan cuarentena, se les haga pruebas y una vez de que todo esté resuelto, recién puedan ingresar al país, etcétera, etcétera. Y en este campamento también hubo la intervención del Viceministerio de Defensa Civil, hubo la intervención de Cruz Roja, de otras instituciones, etcétera, etcétera, para que se pueda desarrollar este tipo de ayudas, que también ha sido un desastre, ha sido catalogado como un desastre, no solamente a nivel nacional, también a nivel mundial, por así decirlo, ¿no? Entonces, nosotros debemos tomar en cuenta de que es parte de la gestión de riesgo, tanto la prevención como el evento, la respuesta y la recuperación después del evento como tal, ¿no? Y debemos hablar siempre como en conjunto. Mal haríamos en hablar solamente de respuesta, o mal haríamos en hablar solamente en qué hacemos durante el evento. Y tenemos que hablar en conjunto como todo, como se debe hablar de gestión de riesgos en todo caso. ¿Listo? Y este es un pequeño refrán, una pequeña frase que ha sido famosa dentro de Cruz Roja Boliviana y otras sociedades nacionales, que dice que el poder de la unidad somos todos. Y en eso tenemos que hacer hincapié porque todos podemos ayudar en base a un evento adverso. ¿Ok? Entonces, somos parte de una sociedad.